presentar a las participantes hoy. Y bueno, bienvenidos todos a esta primera sesión del seminario permanente del departamento de este semestre. Y hoy tenemos como presentadora invitada a la doctora Andrea Moctezuma Valderas. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis. Y actualmente es investigadora postdoctoral en Ciesas en la Unidad del Golfo. Ha trabajado como líneas de investigación, como ella misma acaba de mencionar, género, cuerpo y discapacidad. Ya tiene varias publicaciones, como uno de los recientes son aspectos interseccionales sobre la discapacidad en el contexto indígena mexicano, en la revista latinoamericana de discapacidad. Otro artículo que se llama Cuerpos performáticos, las prácticas transformistas del certamen, Nuestra Belleza Gay Cárdenas, ¿no? En revista La Ventana. um, y otro artículo que se llama Análisis autoetnográfico sobre el biopoder y la penalización del aborto en San Luis Potosí, México. Y luego va a comentar su trabajo la maestra Fernanda Ramírez Espinosa, quien es justo alumna de doctorado en nuestro programa de antropología social. Y ella, bueno, ha trabajado como investigación temas de antropología de deporte, cuerpo y discapacidad. Actualmente es integrante del grupo de trabajo de Claxo, Deporte, Cultura y Sociedad. Bueno, y también participó en la organización del Congreso de Claxo sobre el tema de discapacidad aquí en la Ibero en la primavera. Y ha publicado artículos como Juegos Paralímpicos, un evento estelar, o Más allá del Supercrip, percepciones corporales de basquetbolistas sobre silla de ruedas en el Estado de México, en la revista Nueva Antropología. Y además de estos temas, bueno, ahorita está justo haciendo su tesis sobre otro tema de discapacidad, que no sé, tal vez lo va a mencionar en sus comentarios, pero... y bueno, entonces podemos empezar contigo, Andrea. Adelante. Muchas gracias Roger, Fer, por la invitación, por el espacio para poder yo compartir pues la investigación postdoctoral que estoy realizando actualmente y que efectivamente se vincula a la discapacidad, que bueno, yo como antropóloga social me acerco a la discapacidad como una construcción, producción sociocultural y una categoría de diferenciación, dispositivo de control y experiencia de dominación que se encuentra encarnada o que atraviesa las corporalidades que han sido pues de una u otra forma consideradas anómalas, deficientes y bueno, este concepto ha sido y ha transitado por distintos paradigmas, por muchos discursos y modelos de comprensión, ¿no? Entonces tenemos desde el tránsito por un marco histórico en donde existían modelos tradicionales de carácter religioso para explicar, ¿no? Y atender a la discapacidad. Después surge el modelo médico rehabilitador que está muy presente, ¿no? También esta idea del diagnóstico, esta idea de el cuerpo con discapacidad como un cuerpo enfermo, ¿no? Y que ese discurso se ha ido desmontando cuando llega el modelo social y el modelo de derechos humanos, ¿no? A partir del cual se analiza, ¿no? A la discapacidad no como un problema biológico, no como un problema únicamente individual, sino como un problema también que pasa por la sociedad y que pasa por una idea también hegemónica del cuerpo funcional, del cuerpo pues capaz de, ¿no? De insertarse, de producir y más en un sistema capitalista en el cual pues vivimos, donde el cuerpo tiene que producir, tiene que generar plusvalía pues para seguir siendo parte de esta estructura y si no es de esta forma de exclusión. Entonces, pues se escucha como alguien... Marisol, pues, gracias. Gracias. Entonces, bueno, pues yo lo que quiero acá mencionar con mi investigación, pues sí es
claro, me vinculo mucho al tema de la discapacidad desde la antropología, ¿no? Desde la forma en cómo las personas con discapacidad viven, experimentan, pues representan a la discapacidad. Y desde el doctorado yo trabajé pues la discapacidad infantil, niños y niñas indígenas en situación de discapacidad. Y bueno, eso me ha llevado, ¿no? A querer también entender la discapacidad en contextos, digamos, rurales, en contextos indígenas, porque bueno, aquí se atraviesan otros procesos de exclusión, ¿no? Como el pertenecer a una clase social empobrecida, a un grupo étnico, procesos de racismo, procesos coloniales, ¿no? Que siguen, que prevalecen en estos contextos. Voy a ver si se puede. Les, no puedo, ya. Listo. Y bueno, la investigación que estoy realizando actualmente en CIESAS acá en Veracruz aborda la discapacidad en el agro veracruzano, específicamente en un municipio conformado por campesinos, productores de café de caña, pero desde hace 10 años son productores de limón persa para exportación. Y este municipio se llama Tlaltetela, Veracruz, en el agro veracruzano. Y bueno, en este lugar pues hay un gran número de personas, desde niños hasta adultos mayores, en situación de discapacidad, pero múltiples discapacidades, debido a la presencia de una enfermedad pues genético hereditaria que es la ataxia espinocerebelosa tipo 7. Y bueno, esta enfermedad suena bastante aparatoso, ¿no? El nombre es prácticamente un síntoma, ¿no? El ataxia espinocerebelosa, que afecta la coordinación motriz de las personas, las personas pierden el equilibrio. Esta enfermedad es de origen genético, es decir, hereditario, y además, bueno, hay más de 200 tipos de ataxia espinocerebelosa, pero esta específicamente, la tipo 7, genera la pérdida de la vista. Entonces las personas pierden visión, pierden movilidad, van perdiendo la capacidad inclusive de comer, de deglutir, y pues desafortunadamente es mortal, ¿no? Las personas mueren a causa de esa enfermedad, no hay un tratamiento, no hay una cura porque es un daño cerebeloso en el cerebelo, y bueno, está afectando a esta comunidad en la cual viven, pues digamos, como es un carácter hereditario, pues vamos a encontrar en una casa hasta 4 o 5 personas afectadas. Y pues digamos, puede ser bastante complejo y bastante dramático el transitar por esta discapacidad, dadas las características, y bueno, se conjunta con otros elementos socioculturales, laborales, etcétera. Entonces, bueno, yo como abordo la discapacidad, pues como un fenómeno biopsicocultural, ¿no? Que está atravesado por estos elementos que ya los mencioné, construcciones sociales, representaciones, prácticas, y pues también procesos de exclusión, de dominación, ¿no? Esta idea también del cuerpo pues hegemónico versus el cuerpo deficiente, anómalo. Y bueno, para el caso concreto de entender esta enfermedad en este contexto, pues me he enfocado en analizar el parentesco, porque evidentemente vamos a encontrar donde hay pues distintos integrantes, ¿no? Es una enfermedad autosómica dominante, es decir, si siempre va a haber una persona, por ejemplo, si es portador del gen, su hijo hay una 50 probabilidad de 50% de probabilidad de que también tenga el gen, y bueno, es una cadena, ¿no? Entonces encontramos desde abuelos o bisabuelos hasta nietos afectados, ¿no? Donde comparten pues este gen que genera la ataxia espinocerebelosa tipo 7. Y bueno, también me he enfocado en la antropología del trabajo. ¿Por qué? Porque pues la mayoría son campesinos. Entonces, cómo esta enfermedad ha generado también una reconfiguración en las dinámicas laborales de los trabajadores, de los campesinos, cuando pierden la posibilidad de seguir trabajando sus tierras, ¿no? Entonces pierden su capacidad de seguir trabajando, y ahí también pues busco hacer una crítica, ¿no? Siempre a los proyectos, por ejemplo, el programa del bienestar, ¿no? Que ahora está pues presente en la vida de las personas con discapacidad, pero que no resuelve, ¿no? No logra satisfacer las necesidades económicas básicas de los campesinos y de las poblaciones indígenas. También, claro, me enfoco mucho en la perspectiva de género.
para analizar también cómo viven, por ejemplo, los varones, la discapacidad de una forma pues muy dramática por el tema también de no poder cumplir con el rol de hombre, campesino, proveedor, ¿no? Y también para entender cuáles son las distribuciones de género en el trabajo de cuidados. Y bueno, eso me lleva también a un poco pues incluir la antropología de las emociones y del cuerpo para también entender cuáles son esos procesos, ¿no? Que las personas viven a través de pues adquirir estas enfermedades y esta discapacidad. Y bueno, finalmente es la parte en la que más me he enfocado, pues la antropología médica, ¿no? Como uno de los elementos para entender las trayectorias de atención de las personas y los cuidados que ellos reciben. Y bueno, todo esto a partir, claro, el trabajo de campo, ¿no? Un método bastante etnográfico que me ha permitido recuperar testimonios. Yo llevo pues ya casi un año, ya cumplo este mes de estar pues presente en la comunidad y lo que he intentado hacer es recuperar las voces y los testimonios de las personas, ¿no? Saber quiénes eran antes de presentar, pues es una enfermedad que dependiendo del número de copias de repetición del gen, pues una persona lo puede manifestar a los 30 años, a los 4 años, 5 años o a los 70 años. Entonces, lo que me interesaba era conocer, por ejemplo, pues cuáles son sus experiencias en torno al transitar, ¿no? Hacia la discapacidad y hacia la enfermedad. Y bueno, también mencionar que es una investigación en el área de la antropología social nueva, no se ha estudiado desde este campo disciplinar, sí desde la genética, sí desde la neurociencia, sí desde otros campos disciplinares, pero no había habido una investigación que fuera pues a recuperar testimonios, a hacer entrevistas, a trabajar en la comunidad con las personas, quienes por el campo científico, sobre todo el genético, y la neurociencia los han visto pues como conejillos de indias, ¿no? Van, les sacan sangre, no regresan los investigadores pues a regresar la información de sus investigaciones, ¿no? Sí han sido muy cosificados por el campo de la ciencia y bueno, eso también lo quería mencionar, ¿no? O sea, esas violencias que también la población ha vivido por parte de, pues, del campo científico. Y bueno, para ubicarnos un poco geográficamente, acá encontramos, pues esta enfermedad tiene presencia, de hecho, a nivel mundial, Veracruz es el número 1 con mayor población que vive con ataxia espinocerebrosa tipo 7, ya que esta es una enfermedad considerada rara o de baja prevalencia y se presenta entre 1 de cada 100,000 habitantes. Pero en el caso de Veracruz se presenta de 423 sobre 100,000 habitantes, ¿no? Esa es más o menos la incidencia, es un número bastante alto, al menos en Tlaltetela, pues es una población de 10,000 habitantes, sí es una población bastante grande, pero encontramos a más de 130 personas con la enfermedad. Entonces sí es una alta incidencia para este tipo de enfermedades totalmente pues raras, huérfanas, ¿no? Como también se les conoce. Y bueno, no solamente tiene lugar en Tlaltetela, que está acá ubicado en la parte centro del estado de Veracruz, sino que también tiene presencia esta enfermedad en otras comunidades, en otros municipios, como Tuzamapan, Cozautlán, Jico, Coatepec y en la misma cabecera de Jalapa, en la misma ciudad capital del estado de Veracruz. Esto se debe a que por lo regular estas comunidades tenían contacto entre sí por barrancas. Tlaltetela se ubica en una parte de las altas montañas del estado de Veracruz, al igual que los otros municipios, y anteriormente no había caminos, ¿no? Carreteras, entonces la gente se comunicaba entre comunidades atravesando, bajando y subiendo barrancas. Eso generó también una forma de población, pues sí, una forma de intercambios, ¿no? De relaciones de parentesco que hicieron que pues el gen, digamos, estuviera en estas comunidades, en estos municipios. Y bueno, pues el objetivo de la investigación pues es analizar las trayectorias de atención y las prácticas de cuidado que, que pues reciben las personas con, por sus siglas en inglés, también se abrevia SCA7, ¿no? En el municipio de Tlaltetela, Veracruz. Y bueno, eso es muy interesante mencionar pues algunas preguntas guías que me llevaron a intentar pues comprender el fenómeno, ¿no? Una de ellas es cuál es la explicación sociocultural de la presencia de la SCA7 en Tlaltetela, porque eso es muy interesante. Esta enfermedad tiene mayor visibilidad
como el del 2002 para acá. Anteriormente, las personas que presentaban los síntomas los presentaban a edades adultas, 70, 80 años, se confundían con síntomas propios de la edad, del envejecimiento. Las personas morían y no supieron que tenían una enfermedad que, pues, de una u otra forma fue quedando en generación en sus familias. Y entonces la gente pues decía, bueno, esta enfermedad es una enfermedad, pensaban que era contagiosa cuando empiezan a presentarlo más personas. También pensaron que el agua estaba contaminada, también pensaron que era pues brujería, ¿no? O sea, había distintos modelos de explicación comunitarios en torno a la presencia de la enfermedad, hasta que pues llegan los investigadores, llegan, sobre todo son médicos cubanos los que hacen las primeras investigaciones en la comunidad, y pues dan con que es una enfermedad genético-hereditario, les dan el nombre de la enfermedad porque ellos decían, nosotros no sabíamos qué teníamos, ¿no? También esta enfermedad popularmente se les conoce como la enfermedad del borracho, porque las personas pues pierden la coordinación, se van de lado, hablan, tienen también disartría, que es una forma de como entorpecida de hablar, ¿no? No se les entiende muy bien a las personas con esta enfermedad y se confundían estos síntomas con las personas en estado de tílico, ¿no? Entonces, pues hay toda una explicación sociocultural sobre la enfermedad. Lo que se ha mencionado de los estudios genéticos es que este gen no se ha encontrado en América, digamos, tiene un origen europeo, principalmente español, de España. Entonces, sí, digamos, hay un origen colonial, ¿no? Pues entendemos Veracruz, ¿no? Un contexto en México donde pues transitaron, ¿no? Distintas personas de Europa. Entonces, pues la explicación, ¿no? También sociocultural de las comunidades es que los españoles nos vinieron a enfermar, ¿no? También ese es otro de los discursos que se han escuchado mucho, ¿no? Entre los pobladores de esta zona, ¿no? Es culpa o buscan, siempre se busca un chivo expiatorio y en este caso pues ha sido también, ha recaído sobre la presencia extranjera española en esta parte de Veracruz. Y bueno, es interesante ver cómo las personas de pensar que es una enfermedad, bueno, contagiosa, pues obra de la brujería, entre otras explicaciones, ya actualmente saben lo que es la enfermedad, tienen ya pues un referente, ¿no? Muchos de ellos ya están haciéndose pruebas genéticas, ¿sí? Sobre todo en las poblaciones jóvenes, esto ha trastocado muchísimo las relaciones de parentesco porque hay población joven que dice yo ya no voy a tener hijos porque no sé si puedo, si yo soy portador del gen y si tengo hijos pueden también tener la enfermedad, ¿no? Entonces ha reconfigurado mucho las dinámicas de parentesco. También me interesa ver, bueno, cómo y cuándo se ha llevado a cabo pues el diagnóstico de las personas, qué tipo de itinerarios terapéuticos o de trayectorias de atención son implementados por las personas que viven con esta enfermedad en un contexto en donde no hay una atención de salud, pues digamos, especializada para tratar ese tipo de múltiples discapacidades. Y bueno, cuáles son las afectaciones de salud emocionales y económicas, ¿no? Que viven las personas y sus cuidadores. También esa es otra de los trabajos, bueno, las preguntas que me han llevado, ¿no? Al trabajo de campo, pues el cual, como les mencionaba, realizado pues durante casi un año, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy en casa de una familia donde el padre Moisés y su hijo Edgar, ambos están afectados, ¿no? Ambos tienen la enfermedad y bueno, pues ya perdieron un bebé también con ataxia esta familia y tienen, pues ya perdieron también sobrinas, tienen una madre con la enfermedad, o sea, encontramos hasta 10 miembros de una familia afectados, ¿no? Con múltiples discapacidades. Y bueno, esa parte, pues respecto a las trayectorias de tensión, pues claro, se ha logrado visibilizar con la investigación que existe una falta, una carencia de recursos económicos de las personas para poder movilizarse a espacios hospitalarios más cercanos, para recibir terapias de rehabilitación, porque si bien no hay una cura, la terapia, una alimentación balanceada, entre otros elementos, ayudan a contrarrestar los síntomas de la enfermedad. Y cuando acceden a ciertas instituciones, pues hay violencias institucionales, ¿no? En torno a la atención de las personas.
Hay un desconocimiento también general, como es un padecimiento bastante, pues, extraño, bastante raro. Hay un desconocimiento de parte del personal médico en torno a las enfermedades, ¿no? Y eso ha llevado a la incidencia de la sociedad civil organizada, que ha entrado distintas fundaciones en distintos periodos a intentar, pues, apoyar, ¿no?, a las personas para que accedan a diagnósticos, para que accedan a tratamientos, a terapias de rehabilitación, porque sí, por ejemplo, inclusive ha habido, pues, médicos, ¿no?, que han operado a personas con ataxia de la vista pensando que es un problema de la retina, y los han dejado ciegos antes de tiempo, ¿no? O sea, hay un desconocimiento. Entonces también la incidencia de la sociedad civil organizada, de las fundaciones, pues ha estado ahí presente, pues para, digamos, sortear ciertas desigualdades o ciertos procesos de diálogo, ¿no? Que no existe entre las comunidades y las instituciones y el personal médico. Y bueno, pues algo que identifiqué es que la primera etapa, ¿no?, de las personas para acceder a un diagnóstico se lleva a cabo con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, que sí es manifestado a partir de la pérdida de visión y la falta de equilibrio, y la forma en cómo ven las personas tienen también un problema en la visión en las pupilas, entonces parece ser como una mirada perdida, y las personas popularmente le han llamado a este síntoma mirar con ojos de ataxia. Entonces, cuando alguna persona empieza a tener esta forma de ver, ¿no?, esta forma en la mirada, la gente dice, ya vieron, esa persona ya está viendo con ojos de ataxia. Y esa es como una forma de diagnóstico de la comunidad, ¿no?, en torno a esta enfermedad, ¿no? Es como el primer síntoma, la mirada. Entonces, el diagnóstico, pues se da primero un autodiagnóstico familiar comunitario, ¿no?, donde la gente ya ha convivido al menos por más de 10 años con esta enfermedad, ya saben identificar cuando una persona empieza a presentar los síntomas. Posteriormente pasa por ese diagnóstico institucional, donde las personas, sobre todo los diagnósticos los ha hecho el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, y bueno, cuando el diagnóstico es dado de una forma bastante violenta, ¿no?, por parte del personal o los investigadores, no hay un tacto, pues hay una serie de afectaciones emocionales en las personas, porque para ellos implica este diagnóstico una muerte social, ¿no? Donde se empiezan a aislar, donde pues ellos ven están condenados prácticamente a muerte, ¿no? El diagnóstico es como una sentencia de muerte que para ellos es como un proceso de me voy a aislar, no quiero que la gente me vea, no quiero volver a tener ni saber nada, ¿no?, de la comunidad. Y eso es sumamente, pues afecta mucho a las personas, ¿no? El acceder a un diagnóstico. Por eso también una de mis como observaciones o también algo que intento hacer con la investigación es la forma en cómo el personal sigue desarrollando los diagnósticos y cómo los sigue dando sin contemplar, ¿no?, la parte sociocultural de lo que implica un diagnóstico de este tipo. Y bueno, también he visto cuando se acepta e incorpora el diagnóstico en la vida de las personas, es sobre todo cuando la persona afectada tiene hijos también con la enfermedad. Es cuando dicen, sí, tenemos que encontrar una forma de mejorar nuestra calidad de vida, pero sobre todo lo hacen por sus hijos y no tanto por ellos, ¿no? Eso sí me lo han explicado varias veces, que pues lo que importa para ellos es que sus hijos sean atendidos de la mejor manera. Y bueno, yo lo que mencionaba, esta investigación la he llevado a distintos espacios, sobre todo con investigadores, nuevamente lo menciono, del área de la genética, del área de neurociencias, ¿no? He dialogado mucho con colegas de otros campos disciplinares que están haciendo el mismo o la misma una investigación en la misma comunidad, pero desde, ¿no?, otro paradigma, ¿no?, y otras preguntas. Y yo lo que menciono es que pues también la idea del diagnóstico ha sido una forma de borrar la identidad de las personas, ¿no? Se les da una etiqueta de una persona enferma, se les da la etiqueta de una enfermedad, pero las personas no son únicamente diagnósticos, sino también son historias, ¿no? Tienen un nombre, tienen una trayectoria de vida, ¿no? Y que es importante también considerar, pues que el diagnóstico sí es necesario,
pero también genera muchísimas violencias en las personas, ¿no? Esta idea de que te etiqueten como una persona enferma, como una persona con discapacidad, ¿no? Y que entonces se pierda tu identidad, tu nombre, quién eres, ¿no? Bueno, eso es algo que también quisiera, bueno, quiero recuperar con mi investigación, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Pues he estado haciendo una serie de entrevistas, de grabaciones, y pues la idea es hacer varias historias de vida, ¿no? Con todo el material que he ido trabajando. Y bueno, pues también entender, ¿no? Cómo es complicado para las personas, pues atravesan por estas fases, etapas que ya les he mencionado, ¿no? Para poder acceder a ciertas terapias de rehabilitación, sobre todo para contrarrestar los padecimientos generados por la enfermedad. Y bueno, pues más o menos muchos me cuentan, ¿no? Cuando ellos empiezan a dejar de ver, cuando empiezan a sentirse extraños, que van con varios especialistas y les dicen que los especialistas no saben bien qué tienen, ¿no? Que es muy extraño, que no les encuentran, pero como aquí menciona una persona con esta enfermedad, dice, pero yo ya sabía más o menos qué podía ser. Yo solo me hice mi diagnóstico, la verdad ya no fui porque dije, bueno, pues ya sé qué es, ¿no? Bueno, pues ya qué. ¿Por qué? Porque él ya había tenido familiares cercanos con los mismos síntomas, entonces ya pues intuyen, ¿no? Que pues de una u otra forma han heredado la enfermedad. Y bueno, es importante mencionar, ¿no? Que en este de los itinerarios terapéuticos, pues también las personas quieren, por ejemplo, incorporar en sus corporalidades algunos elementos que sienten que han perdido o que son significados para ellos como un faltante. Por ejemplo, acá menciona otra persona con ataxia, ¿no? Que pues intentan utilizar zapatos ortopédicos, lentes con una alta graduación. Existe el caso de dos hermanos que fueron operados de la vista y quedaron ciegos, ¿no? Antes de tiempo porque les quemaron la retina. Y bueno, lo que menciona él es que lo importante es saber que no, que esto no va a funcionar y que solamente pues pueden usar, por ejemplo, muchos usan lentes de oscuros, gafas oscuras, porque son muy sensibles a la luz las personas también con esta enfermedad. Y pues lo que ellos dicen es que lo único que les queda por hacer es hacer terapia de rehabilitación y comer bien, ¿no? Para retrasar un poco el deterioro que causa la enfermedad. Hay una pequeña unidad básica de rehabilitación en el pueblo, pero bueno, es una comunidad, nuevamente lo menciono, rural, entonces es muy difícil trasladarse las personas hacia la clínica y por lo regular la camioneta de la UR siempre está descompuesta, siempre faltan terapia, ¿no? No hay como un seguimiento adecuado en un contexto donde tenemos a más de 130 personas afectadas, ¿no? Y bueno, aquí viene otro tema de la política, es uno de los últimos municipios o bastiones priistas en el estado de Veracruz, y entonces, pues el gobierno del estado tiene de una u otra forma abandonado al municipio por cuestiones políticas, ¿no? En donde dicen, no, pues si sigue siendo priista no va a haber apoyo porque pues nosotros somos de Morena, ¿no? Eso ya lo he ido identificando tanto con el DIF, ¿no? Estatal y hay instancias políticas, ¿no? Que me han mencionado desafortunadamente que también hay un elemento de política en torno al acceso a la salud de las personas. O sea, hay un condicionamiento. Y bueno, yo también he trabajado pues el tema de cuidados, ¿no? Hice este artículo de cuidadoras en el agro veracruzano. Y bueno, pues me encontré que en este caso, por ejemplo, doña Mica tiene 4 hijos afectados, 4 adultos con ataxia, en una comunidad, no en la cabecera municipal de Tlaltetela, sino en una comunidad donde no cuentan con electricidad, no cuentan con agua potable. Para llegar allá a la comunidad hay que caminar 3 horas o ir en camioneta porque es difícil, ¿no? Es una comunidad donde el camino es de terracería y no es fácil acceder, y más cuando llueve, que llueve mucho por acá porque se hace un barro espantoso, un barro que no deja ni siquiera transitar a las camionetas. Entonces son personas que viven bastante aisladas y que pues en ese aislamiento, ¿no? Se han generado pues una sobrecarga de cuidados, sobre todo pues la madre, ¿no?
Eso es algo importante mencionarlo porque en la mayoría de las casas encuentras una cuidadora y 3 o 4 personas afectadas. Estas mujeres no tienen seguridad social, no pueden trabajar, lo ha mencionado, son personas, las personas con ataxia requieren pues cuidados los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces es muy, muy complejo el cuidar, ¿no? Son personas que además no han perdido, digamos, no hay una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces se sienten encerrados en su propio cuerpo. Son personas que pierden también en la noche, pues toda la noche gritan, se desesperan. Ha habido intentos de suicidio entre las personas con esta enfermedad por no poder movilizarse, por no poder ver, por no poder comer, porque también cuando degluten se ahogan, ¿no? Hay un proceso de ahogamiento. Entonces, en el caso de España, por ejemplo, sí conozco casos de personas con la misma enfermedad que han accedido a la eutanasia. Recientemente, hace un año. En el caso en concreto, pues en México, pues sabemos, ¿no? No está permitido, no es una práctica legal, pero muchas de estas familias, de estas personas, me señalan eso, que las personas lo único que quieren es, pues, es morir, ¿no? Que ese es otro tema que queda pendiente en el caso de estas enfermedades, pues la muerte digna, ¿no? Que pues en el caso de México no está eh, todavía en la discusión. Y bueno, como les mencionaba, la reconfiguración en los modos de vida, pues claro, genera distintas emociones, frustraciones, ¿no? Depresión, como les mencionaba, ha habido intentos de suicidio por parte de estas personas, sobre todo en el caso de los varones, ¿no? Que quienes han buscado ocultar los signos de la enfermedad, ya que esto se contrapone a la idea de masculinidad hegemónica, ¿no? Del ser campesino, trabajador migrante, porque también eran trabajadores migrantes que van en temporadas hacia Estados Unidos y regresan. Por lo regular retornan los trabajadores del campo. O en el caso de Toño, que él era joker, o bueno, lo que llaman corredor de carreras de caballo. Él se dedicaba a las carreras de caballo. Acá tenemos una fotografía de él cuando era corredor joven y bueno, ahora ya prácticamente no ve, está en su casa. Muchos de los varones, sobre todo, han sido abandonados, viven solos, pues fueron abandonados por sus parejas, por sus hijos, o ellos mismos han decidido excluirse, no quieren ser una carga. Entonces deciden quedarse solos y bueno, pues dependen a lo mejor, en el caso de Toño, cedió sus tierras a familiares cercanos a cambio de que le lleven de comer 2 veces al día, ¿no? Esa es una de las cosas que también he visto, que hay campesinos que ceden sus tierras, son todas tierras ejidales, para poder pues mantenerse, pues aunque sea garantizarse un plato de comida, ¿no? Y viven pues solos. También es otro caso, ¿no? De que pues también analicé o he intentado analizar que también, aunque existe muchísimo dolor y mucho sufrimiento, ¿no? También existen prácticas y elementos simbólicos que han implementado las personas para recuperar la identidad y las corporalidades, ¿no? En este caso, he visto, pues hay un fenómeno de los 15 años de las pequeñas. Por ejemplo, sí ha habido casos de varias niñas que son diagnosticadas a los 10, 11 años y las familias deciden adelantarles sus 15 años, hacerles 15 años a las 12 años o 13 para que puedan disfrutar su fiesta antes de que dejen de ver o de caminar. Entonces ha habido varios 15 años infantiles, por así decirlo, de niñas con ataxia espinocerebelosa, como el caso de Marely, que ella pues tuvo sus 15 años a los 12. Y bueno, también pues hay también otras formas digamos, de sobrellevar el duelo, la muerte, ¿no? Es mucho de son los tatuajes. Pues hay una serie de fotografías que tengo de los tatuajes que se han hecho personas con ataxia o familiares de personas con ataxia que han perdido a hijos, hijas, nietos, esposos, esposas, bueno, de distintas relaciones de parentesco y que se plasman en sus cuerpos, ¿no? Entonces, también la idea del cuerpo como un lugar sí de mucha, en este caso, sufrimiento, pero también de resistencia, ¿no? También quiero mencionar que las personas han buscado o han encontrado la forma, ¿no? De resistir ante la enfermedad y de, pues, seguir
pues, digamos, luchando por su identidad, ¿no? Por las identidades y no quedar solamente bajo el signo de la enfermedad rara o de baja prevalencia. Y bueno, ya para ir finalizando, pues quisiera mencionar, ¿no?, que no existen marcos jurídicos ni protocolos médicos adecuados para la atención de esta población. Se intentó, estuve colaborando yo para hacer un anteproyecto de ley que pueda, pues, considerar a las personas con enfermedades de baja prevalencia en Veracruz, porque no solo es la ataxia, también está la ictiosis laminar, y esta afecta sobre todo a la población de Zongolica, población nahua indígena de la región de Zongolica, que es una, pues, enfermedad también genético hereditaria de la piel, ¿no? Entonces, es muy importante que Veracruz tenga sus protocolos y sus marcos jurídicos, pero bueno, no sé, sí pasó el anteproyecto, pero ya no se le ha dado seguimiento, ¿no? Ese es el tema. Bueno, obviamente esta enfermedad tiene lugar en un contexto de precariedad y actualmente existen varias familias que únicamente subsisten con el apoyo a la beca del bienestar, ¿no? Que han dejado de trabajar sus tierras, que no tienen un ingreso más que este, y eso es terrible. Por ejemplo, ahora que fue la veda electoral, sí se les dio un adelanto, pero fue tiempo, se juntó con la huaca, que acá le llaman a huaca a los periodos donde no hay nada, o sea, no hay cultivo, no hay comida, no hay absolutamente nada, entonces sí se la dieron bastante difíciles, ¿no? Sobre todo son personas que necesitan pañales, que necesitan ciertos alimentos, vitaminas, ¿no? Entonces es muy complejo sobrevivir con este apoyo. Y bueno, pues el cuidado de las personas es sostenido pues principalmente por mujeres, madres y abuelas, y hay una ausencia de una atención integral para las cuidadoras, ¿no? Quienes también sufren distintas afectaciones de salud derivadas de la sobrecarga de cuidados. Y bueno, como les mencionaba, las personas han padecido estigmatización y violencia institucional en sus lugares de trabajo y por parte del sector salud. Es terrible porque como no se conoce, no se identifica esta enfermedad, pues las personas suelen ser confundidas con personas que están en estado de ebriedad, como les mencionaba. Entonces no les niegan el acceso a los hospitales, no los dejan subirse a los transportes públicos, ¿no? Y ellos mismos dicen, es que no quiero salir porque la gente pues piensa que estoy ebria o la gente se me queda viendo, entonces mejor pues me excluyo, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, pues sí, a pesar de todos estos elementos, prevalecen prácticas simbólicas, prácticas afectivas que llevan las personas para sobrellevar la presencia de la enfermedad y el duelo, ¿no? En este contexto hay todo otro tema que estoy explorando, que son los rituales de muerte que hay en la comunidad, porque ya identifiqué que hay una serie, muchísimos rituales en torno a la muerte y que están vinculados precisamente a que hay una alta incidencia de mortalidad en la comunidad, ¿no? Entonces también estoy analizando las prácticas rituales en torno a la ataxia. Y bueno, también eso se me olvidó mencionarlo en un principio, pero existe una importante estigmatización en la comunidad de ciertos apellidos vinculados a la enfermedad, ¿sí? Donde se dice, no, pues los Rosales, los Melchor, los Prado, son ciertas familias que durante muchas generaciones han tenido la enfermedad y entonces eso ha generado que jóvenes tengan que salir, huir de la comunidad porque dicen, no, con él no seas novio o no te cases porque su familia tiene ataxia y aunque la persona no presente los síntomas, ya por el hecho de pertenecer a una familia es señalada por la comunidad como un posible portador. Entonces, muchos jóvenes han decidido salir de la comunidad más por este señalamiento que por necesidad. Salen porque se les prohibió que anduvieran que fueran novios, ¿no? De una chica y mejor huyen, ¿no? De la comunidad. Y bueno, actualmente, desafortunadamente, las infancias son las más afectadas. Hay pues varios niños, niñas, ya con sondas, porque ya no pueden comer por sí solos. Los bebés que nacen por lo regular no sobreviven, no pasan del año, ¿no? Mueren a una edad muy temprana y pues son los que tienen los síntomas más graves porque tienen mayor número de repeticiones del gen, ¿sí? Entonces se presenta a mayor número de repeticiones del gen, los síntomas son más agresivos y se presenta a una edad más temprana. Entonces las infancias actualmente son las que pues se han visto más afectadas por esta enfermedad y pues como le mencionaba, no hay como
un protocolo para atender adecuadamente en un marco de derechos humanos, porque pues cuando he hablado con los genetistas, mencionan que mejor en el estado de Veracruz deberían de hacer una ley para que prohíban que se casen o se sigan casando entre familias, ¿no? Eso es otro tema. Sí hay una relación de parentesco endógamo en estas comunidades. Sí hubo una relación que generó también que pues el gen, ¿no? De una u otra forma permaneciera, mutara en estas comunidades y en varios lados de Veracruz, ¿no? El aislamiento geográfico, ¿no? Entre otros elementos, pues sí incidieron también, ¿no? En que se crea esto que llaman los genetistas efecto fundador, ¿no? Pero también no podemos criminalizar a las personas, es lo que mencionaba, por, pues, relacionarse o por seguir casándose, bueno, en la comunidad, ¿no? Pues sí, todos tienen accesos en común, obviamente, pero no podemos criminalizar, ¿no? A las personas por sus, pues, relaciones, ¿no? Entonces creo que eso es también algo que he hecho mucho énfasis y bueno, pues la idea de esta investigación es presentar, ¿no? Esa parte que los médicos, sobre todo los genetistas, no han querido ver. Hubo una investigación sobre digamos, el origen genético, o desde la antropología genética se ha querido rastrear de qué parte de Europa viene, ¿no? Precisamente, pero bueno, es difícil, ¿no? Rastrear, es sumamente complejo, ¿no? Un rastreo genético. Y yo, la verdad, no me quiero meter, ¿no? En eso, sino en esta parte más social, cultural, ¿no? Y del día a día y de lo cotidiano de las personas que viven con esta enfermedad. Y pues agradezco mucho, de verdad, cualquier duda, comentario, pues aquí encantada de compartir con ustedes. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pasamos la palabra a Fer para escuchar sus comentarios. Gracias, gracias Roger y gracias Andrea por compartir tu parte de tu trabajo con las personas de Tlaltetela, que sin duda pues permiten hacer un llamado a la importancia y la relevancia de trabajar el tema de la discapacidad en la antropología social. Cada vez más hay investigaciones, ¿no? que giran en torno a conocer otras formas de entender la discapacidad, de significarla, de experimentarla. Entonces, pues sin duda es un aporte, ¿no? Desde la antropología social, más allá de la antropología física, que por muchos años fue la encargada, ¿no? De trabajar estos temas. Y también, pues, abordas o más bien abonas a lo que se está construyendo, ¿no? Desde América Latina, ¿no? O sea, estos otros conocimientos y justo a partir del método etnográfico, creo que, o sea, me parece que es esa parte del mosaico que tú presentas, ¿no? Que muchas veces en estudios críticos de la discapacidad, desde otras perspectivas como el trabajo social o el trabajo social, eh, se quedan como que les falta ese pequeño pedacito, ¿no? Que la etnografía pues permite como reconocer esas otras voces, esas otras formas de entender la discapacidad y o la enfermedad. Y también me parece que es una forma de tejer el diálogo con otros actores, ¿no? Como el campo de la medicina, la neurociencia o la genética. Entonces, pues justo con tu trabajo, o sea, lo que permites ver, o nos permites ver es que la ataxia, pues no nada más es como una enfermedad, ¿no? Sino a través de ella hay una serie de actores, ¿no? Que va desde el portador hasta sus redes de apoyo, ¿no? La familia, los cuidadores, que principalmente son las mujeres, ¿no? La comunidad, los médicos, las fundaciones, ¿no? Todos estos actores que giran en torno a y que muchas veces nos quedamos viendo únicamente el estudio de casos de la persona enferma, ¿no? Pero olvidamos todo lo que hay en su entorno. Y justo tu trabajo sitúa las vidas de aquellos que se encuentran con la ataxia tipo 7 y cómo generan estrategias para sobrellevarla, ¿no? Para atenderla, para, pues, como tú misma dices, ¿no? Para que las cuidadoras sostengan la vida, ¿no? De estas personas. Y en ese sentido, me parece que
hay una acción de la gente ante la ataxia, ¿no? Que pues permite el cuestionamiento social, ¿no? Que ante un sistema médico que muchas veces pues no tiene el interés en investigar sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Y genera también preguntas, ¿no? Sobre, pues, cómo es que se genera justo la investigación, ¿no? O sea, ¿por qué las enfermedades raras o de baja prevalencia no son atendidas, ¿no? O sea, y eso nos lleva a otro tipo de preguntas, como cuáles son o qué tipos de cuerpos son los que están importando, ¿no? Pareciera entonces que probablemente, ¿no? El no investigar sobre estas enfermedades raras, pues tendría que ver, o tiene que ver con pues que no hay una oferta, una demanda de medicamentos, ¿no? Porque son pocos los casos, tal vez eso sea, ¿no? No sabemos. Entonces, creo que más allá de pensar que un cuerpo con ataxia, pues no, o más bien la situación de la ataxia, eh, genera una acción que es cuestionar el sistema médico, ¿no? Y en ese sentido, eso me lleva mucho a pensar cómo se ha posicionado el tema de la discapacidad como un dispositivo de poder que justo, ¿no? Genera relaciones asimétricas, ¿no? Donde, pues, aquel que tiene una discapacidad, pues, generalmente se va a marginar, se automargina, se violenta, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pasa esto, pero también me parece que hay una reacción, una acción de la comunidad a través de la presencia de las personas con discapacidad. Y bueno, uno de ellos es justamente develar, ya decía, ¿no? Las violencias, ya lo decías también, las violencias y las desigualdades desde el diagnóstico, ¿no? El cómo mencionabas en tu etnografía con tus testimonios, cómo muchas veces los doctores únicamente dan el diagnóstico como si fuese una sentencia de muerte y es como tu hijo se va a morir y ya está, ¿no? Entonces, pues nos está mostrando cómo es que operan estas violencias. Pero luego nos llevas a aspectos más profundos, a entender los itinerarios terapéuticos, ¿no? De estas personas, de la comunidad, la mirada comunitaria y cómo es que el diagnóstico empieza justo, ¿no? Desde esta observación hacia las personas, ¿no? O sea, cuando dicen, no, pues mira, esta persona tiene la mirada de ataxia, ¿no? O sea, finalmente se vuelve un conocimiento, si es médico, pero también se vuelve parte de la comunidad, ¿no? Las cuidadoras mencionaban en parte de tu texto, pues yo le aprendo al doctor, ¿no? Y a lo mejor ellas no son doctoras, pero están aprendiendo de, de las prácticas de los doctores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el diagnóstico empieza por la comunidad, pero también, como bien mencionabas, huyen de este diagnóstico y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque en los temas de discapacidad el diagnóstico está presente, ¿no? O sea, de discapacidad o enfermedad siempre es eh, como este elemento que, como mencionabas, las personas huyen un poco a esto porque es aceptar es aceptar eh, la enfermedad, ¿no? Algunos de colaboradores con los que he trabajado me comentaban eso, ¿no? Cuando tengo un diagnóstico es empezar todo el proceso de la aceptación del yo, ¿no? Es reconocer que mi vida ya no va a ser la misma de antes, que tengo que empezar de cero, que tengo que empezar a reconstruir y pues muchas veces hablan del mundo de la discapacidad, ¿no? Que es a partir de ese diagnóstico cuando empiezan como a reconfigurar su vida. Y, y aunque aquí también hay una cuestión de evadirlo justo para, pues, no sentir el peso social, es interesante cómo juegan también con eso, ¿no? Porque si bien el Estado mexicano requiere un diagnóstico para poder, pues, considerarlos ciudadanos de derecho y en este caso darles una pensión de 2,800 pesos bimestralmente, o sea, si ellos no tienen ese diagnóstico, pues simplemente no serían considerados, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan con esta parte, ¿no? Por un lado, este diagnóstico que te ayuda, pues, a tener este recurso, pero también evadirlo, porque socialmente, pues, sí
se vuelve un elemento estigmatizante. Y bueno, pues justo tu trabajo me parece muy interesante, como mencionaba, porque retoma el trabajo de otros actores y en este caso de las cuidadoras, que también es algo que yo noto en mi trabajo de campo con jóvenes, principalmente con discapacidad motriz, donde exactamente son también las madres las que juegan este papel de cuidadoras, ¿no? Las que siempre están ahí. Entonces creo que la discapacidad o los estudios de discapacidad empiezan a poner el ojo en el papel de las cuidadoras, el cómo estas personas pues no tienen, a pesar de hacer un trabajo que que no tiene horario, ¿no? Es todo el día, toda la vida, muchas veces, están desprotegidas, ¿no? Y esto afecta no solamente emocionalmente, sino también corporalmente, pues ellas también enferman, ¿no? Entonces, finalmente la ataxia, o sea, yo lo leí, lo pensaba, ¿no? Es como un agente que entra en interacción no solamente con el portador, sino con toda la familia, ¿no? Y en este caso con las cuidadoras. Y eso me llevaba a una reflexión a través de tu etnografía, de los testimonios, que es sobre la vida, ¿no? Me parece que están reflexionando la vida a través de la muerte, a través de la enfermedad, eh, porque por un lado, o sea, es aceptar, como decía, ¿no? Este diagnóstico y una vez que pues ya saben que son portadores de ataxia, saben que no hay esta idea del modelo médico rehabilitador de vamos a superarlo a través de la rehabilitación. Tienes ataxia, no sabes cuánto tiempo vas a tener de vida, ¿no? Entonces hay que ocuparnos de preservar la vida. Y entonces estas prácticas como celebrar los 15 años antes de llegar a los 15 años de edad de las niñas, ¿no? Pues tener momentos para hacerle el tatuaje, etcétera. O sea, me parece que justamente están como viviendo la vida hasta donde esta llegue, ¿no? O sea, ya no están como con estas aspiraciones de yo quiero llegar a ser anciano, ¿por qué no lo voy a ver, no? Entonces, eso me parece como una reflexión sobre la vida y también de las cuidadoras que cuidan su propia vida para conservar la vida de sus familiares. O sea, yo no me puedo morir porque como cuidadora, porque si me muero mi hijo, no sé si lo van a cuidar bien. Entonces, mi deber es cuidar mi vida hasta que mi hijo fallezca para entonces yo ya poderme ir en paz. Bueno, o sea, creo que tu trabajo genera reflexiones, conocimientos de mucha valía que permiten situar la discapacidad más allá de una situación que hay que sobrepasar, como decía, ¿no? En estas ideas de hay que rehabilitar, hay que mejorar el cuerpo que hay que reparar, para pensar que es una forma de vida, sí, es una enfermedad crónico-degenerativa, discapacitante, pero finalmente hay que seguir, ¿no? Y eso me parece que se vuelve un cuestionamiento a la estructura capacitista, ¿no? A esta idea de que nos permea a todos, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes aportes de los estudios de discapacidad, que ha sido empezar a nombrar esta estructura que marca cómo tiene que ser el cuerpo, ¿no? Este cuerpo capaz, este cuerpo que siempre está sano, que siempre está fuerte, que tiene que ser productivo, ¿no? Y todos esos cuerpos que no funcionan, que no producen, entonces quedan fuera. Y en ese sentido, creo que estos testimonios, este trabajo, eh, cuestiona, ¿no? El cuerpo con ataxia que parece que no produce, pues sí está produciendo significados, está produciendo acción en la comunidad y ahí es donde esta estructura se tambalea un poco y pensaba también un poco en el trabajo de Diana Vité y la vulnerabilidad, ¿no? Y cómo en esta estructura capacitista el cuerpo fuerte, independiente, deja de lado al cuerpo vulnerable y al cuerpo enfermo, ¿no? Ese nadie quiere ser enfermo, nadie quiere ser vulnerable, nadie quiere ser discapacitado, pero justo
estos trabajos y estas formas de ver la discapacidad nos sitúan en un estado de la vulnerabilidad nos permite pensar que requerimos del otro justo para sostener la vida, ¿no? Y obviamente tampoco hay que romantizar el trabajo de cuidadoras porque justo también tiene sus problemáticas como que no es remunerada y es un proceso que se da a la par, ¿no? De vivir una situación de enfermedad o de discapacidad, pero sí creo que estos trabajos permiten pensar la discapacidad o la enfermedad más allá de, de un dispositivo de poder que opera únicamente en mí, sino también es capaz de cuestionar todo lo establecido, ¿no? Y que todos somos sujetos de vulnerabilidad y requerimos del otro, ¿no? Requerimos de procesos de interdependencia, ¿no? Requerimos de cuidados. Entonces, pues creo que tu trabajo, pues nos ayuda mucho a reflexionar y a estas primeras pistas, ¿no? De ver la discapacidad como una forma de entender el mundo, formas de entender el mundo, mundos de la discapacidad, como algunos de mis colaboradores también hablan, y seguro a ti te ha tocado, ¿no? Que hablen sobre eso, ¿no? El mundo de la discapacidad y que tiene que ver con experimentar el mundo de otra forma, con los sentidos distintos, ¿no? Y pues creo que por ahí la dejo. Bien. Sí, Muchas muchas gracias. gracias, Fernanda. Andrea, no sé si quieres responder a los comentarios de Fernanda antes de abrir a otras preguntas y comentarios. Sí, pues sobre todo agradecerte, Fernanda, por la lectura, ¿no? Y por estas reflexiones que también a mí me resuenan, o sea, me hace resonancia, ¿no? El pensar también, efectivamente, el escribir, ¿no? También el colocar en mi investigación que las personas con ese tipo de enfermedades poco frecuentes, pues sí, no están en una agenda porque para las farmacéuticas no les representa, ¿no? Ahora sí que una ganancia el tener un tratamiento adecuado, ¿no? Al Estado tampoco les representa, porque yo veo que es una muerte social, ¿no? Muy fuerte, que también dan las instituciones, o sea, por sentado que las personas van a morir y que es mejor no invertir, ¿no? Por más que se ha intentado hacer un anteproyecto, visibilizarlo en el estado de Veracruz, decir, estas personas necesitan centros de referencia, inclusive centros de cuidado especializados. Yo decía centros de día, como en el caso de, bueno, de otros países de Latinoamérica, ¿no? Donde ha habido en Argentina, bueno, ahorita no sabemos cómo está Argentina en el tema de salud, pero mucho tiempo tuvieron centros de referencia para poder distribuir el trabajo de cuidados, ¿no? Entre el Estado, que creo que también eso es importante, ¿no? Hay digamos, un pendiente, tanto en el gobierno, pues que ya va en turno al entrante, respecto al sistema nacional de cuidados en México, ¿no? Esta idea de que el Estado tiene también que hacerse responsable del cuidado, ¿no? Del bienestar, y en este caso hay que exista una redistribución justa entre Estado, familia, instituciones, y dentro de la familia, pues bueno, esa es una de las cosas muy complejas, ¿no? Porque hay, claro, una feminización del trabajo de cuidados al interior de las familias. Entonces, eso complejiza y pues sí, genera que las mujeres, lo mencionaba ahí en el testimonio de algunas de ellas, no pueden morir. Ellas dicen, es que cómo voy a dejar a 4 hijos, en este caso, ¿quién los va a cuidar, no? Yo tengo que sobrevivirles. Y esa es una constante, ¿no? En distintas cuidadoras que me mencionan que no pueden morir, que tienen que cuidar, estas afectaciones emocionales que implican, ¿no? Porque se auto excluyen, ¿no? Una de ellas me decía muy molesta, de bueno, me invitan a fiestas, ya les digo que ni siquiera vengan a invitarme porque yo no puedo salir, ¿no? Y dice, yo escucho la fiesta afuera en en la comunidad, porque además pues son comunidades sumamente que celebran muchísimo la vida por lo mismo, ¿no? Hay una idea también de la vida y la muerte, como lo mencionas ahí, que siempre está presente, ¿no? Entonces ellos vivir la vida como si fuera el último día, ¿no? Y ellos dicen, pues yo escucho afuera, pero yo estoy aquí adentro y no puedo salir por más que yo quiera. Pues las personas con ataxia luego tienen, pues sí, algunos momentos de crisis emocionales. Entonces,
suelen aventarles el plato, suelen gritarles, suelen ser también esas violencias que también están presentes en el trabajo de cuidados, de parte de quien es cuidado, ejerce violencia también, ¿no? Entonces, contra las cuidadoras, y pues ellas también sienten, ¿no? Dicen, a veces queremos salir corriendo de aquí y nunca regresar. Y correr, me dicen, y correr. Entonces, todos esos elementos, pues yo los quiero ahí como ir recuperando, tejiendo, ¿no? Sí, creo que la parte etnográfica, como lo mencionas, Fer, es algo que aporta muchísimo. Sé, hay otros colegas queridísimos también en el GT, ¿no? De Estudios Críticos en Discapacidad en Claxo, del que yo formo parte, pero están desde el área de la educación, desde son trabajadores o trabajadores sociales, ¿no? Enfermeros, enfermeras, ¿no? De distintas áreas. Pero les digo, no, pues sí, la parte de la antropología te permite, ¿no? Entrar, estar en los hogares, ver cómo se está desarrollando el cuidado. Bueno, a mí me lo han permitido, ¿no? Ver cómo están alimentando con sonda las madres a sus hijos, ¿no? Es una cosa pues muy íntima que yo agradezco la confianza también a los colaboradores y que me permitan plasmar sus historias, ¿no? Que eso no lo han visto otros investigadores tampoco, los que van, yo he estado ahí, ¿no? Van, toman sangre y con la misma se regresan con sus muestras a Ciudad de México, ¿no? Y esto me lo han mencionado, ahora que me despedí pues, no despedir, pero tengo que dejar la casa ya que renté un año, me dicen, pero por favor regresa porque no vayas a ser como los otros que vienen, nos toman sangre, nos toman muestras y nunca más vuelven a pararse en el pueblo, ¿no? Entonces es una responsabilidad también muy fuerte que pues ahí estoy trabajando, ¿no? Desde la parte de cómo voy a socializar, bueno, ya la idea está de escribir un libro con las historias de las personas y que sea algo que también ellos colaboren, ¿no? Que ellos estén de acuerdo, cómo se va a plasmar sus testimonios, ¿no? Entonces es un trabajo ahí pues bastante complejo, pero que sobre todo hasta inclusive, ¿no? El tema de las mismas transcripciones de las entrevistas, es difícil escucharles, ¿no? La dicción, pues implica, ¿no? Hay un doble o triple jornada de trabajo, pero creo que vale mucho la pena, ¿no? El que las personas puedan plasmar su perspectiva, ¿no? También de la enfermedad. Muy bien. Entonces, bueno, abrimos a otras preguntas y comentarios. Incluso podemos empezar con lo que Juan Pablo dejó en el chat. Los demás, por favor, levanten la mano aquí en Zoom y lo hacemos ah, aquí verbalmente, pero parece que como Juan Pablo no tiene buena conexión, lo quería escribir aquí. Y pide si puedes hablar un poco más sobre los rituales de muerte que están generando y sobre las implicaciones emocionales del cuidado, en el caso de estos pacientes, teniendo en cuenta que las prácticas de cuidado se cargan sobre todo hacia las mujeres. Y bueno, yo sé que uno de los temas de interés de Juan Pablo es justo en sociología de las emociones. Um, sí, bueno, entonces, Sí, claro, pues lo que yo he identificado en torno a estos rituales, ¿no? De muerte, bueno, hay una sociedad que se llama la Sociedad de la Mortuoria, ahí mismo en la comunidad, y es una como cooperativa donde toda la población da 10 pesos para poder pues apoyar económicamente cuando las personas mueren, sobre todo también las personas con ataxia. Y bueno, es una parte donde la comunidad gestiona, ¿no? Por ejemplo, me dicen varias madres, ¿no? De niños, niñas que murieron de ataxia. Tú en ese momento quieres morirte y no, y quieres que te entierren ahí con tu hijo y con tu hija, pero la comunidad resuelve. Dice, a mí yo salí y ya tenían puesta una carpa, puesta, ya fueron a comprar la caja, ya fueron a traer, pues ellos toman mucho aguardiente, el aguardiente, la comida, ¿no? Todo lo necesario para poder hacer el entierro, que además es de 2 días, ¿no? O sea, tienen que hacerlo 2 días, dar de comer, de desayunar, de cenar constantemente, de también pues llevar al cementerio a las personas, también hacen toda una serie de rituales, por ejemplo, los tienen que poner con un par de zapatos a los niños o a las personas, ¿no? Un guaje con
como el que usan los campesinos con agua, ¿no? Hacer una cruz adentro con ciertas plantas de la zona, ¿no? Para que también se vinculen a su territorio, ¿no? Que no se pierdan en el camino, ellos lo mencionan así. Y pues, además de estos elementos simbólicos, pues siempre la comunidad está ahí presente, ¿no? Es algo que yo he visto, ¿no? Son muy solidarios en torno pues sí, al entierro, al velorio. Y para el caso de los niños y niñas, las madres siguen celebrando sus cumpleaños con otros niños en el cementerio, ¿no? O sea, sobre todo en los niños ahí se hacen la piñata, se hace el pastel, ¿no? Se les llevan los regalos, juguetes. Entonces, sí es como, para ellos es muy importante como este proceso de acompañar o seguir acompañando a sus hijos, hijas, sobre todo los que han muerto con ataxia, en ciertas fechas importantes. Y para ellos pues también es un descanso, ¿no? Por ejemplo, a muchas mujeres les da, sí, tristeza, pero dicen es que sé que mi hijo ya está feliz, ya está caminando, ya está jugando, ¿no? Esta idea, son sumamente devotos religiosos, ¿no? La religión también es un elemento que ha logrado de una u otra forma sostener a estas familias, porque yo sí lo mencionaba, ¿no? De tanto, pues sí, hay muchas muertes, mucha pérdida, ¿no? Muchas carencias, pues cómo lo sobrellevan, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues la parte de la religión y la parte también de celebrar la vida siempre, ¿no? A estos niños les hacen fiestas, bueno, el caso de Edgar, uno de los niños que estaba ahí en una de las fotografías, les hacen fiestas con torito, mucho les gusta la pirotecnia, con aguardiente, de hecho lo celebraron este año, pude asistir a su fiesta de cumpleaños, 5 pasteles, 4 piñatas, grupo en vivo. Cuando yo menciono, bueno, ¿cuáles? Pues veo que son personas campesinas, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para? Pues es la comunidad, ¿no? La que va siempre, tanto a las fiestas a celebrar como en la muerte, a pues esta idea de la reciprocidad, ¿no? De la solidaridad. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? Lo que he identificado y bueno, la parte de las emociones, pues sí, es lo que menciono de muchas mujeres que tienen depresión, que viven constantemente con ganas pues de salir corriendo, ¿no? Lo mencionan mucho en las entrevistas, de no regresar, ¿no? Que sienten también esta idea de la culpa, ¿no? De si no me hubiera embarazado de tal persona, ¿no? O si es un castigo, ¿no? Divino, también pasa mucho por ahí, desafortunadamente, ¿no? Esta idea de la culpa siempre por lo regular recae sobre las mujeres, ¿no? También cuando un hijo o hija presenta alguna problemática de salud o discapacidad, pues sí, recae mucho esta idea, ¿no? De que la mujer fue la culpable, entonces también la culpa, ¿no? Está muy presente. Gracias. Sí, pues, a ver, no sé si alguien ha levantado la mano y no lo veo, pero no sean tímidos. Sí, Fer. No, pues algo que te quería, que después de leer los textos, escucharte, pues me preguntaba tú cómo llevas la contención de tus emociones, ¿no? O sea, finalmente estás ahí, estás viviendo muchos procesos, ¿no? Em, y sobre todo porque en el texto sentía que a veces tratabas de salirte, ¿no? O sea, como que estaba ahí la etnografía y todo, pero decía, ¿y ella cómo hace, ¿no? Pues para escuchar testimonios o ver cosas pues, que al final a veces no estás preparado y que en este tipo de contextos de repente te avisan que tu colaborador o colaboradora falleció, o sea, es algo muy duro y que pues, sucede constantemente. Sí, creo que esa parte ha sido pues muy dura, ¿no? A veces sí regresaba pues de la comunidad totalmente, ¿no? Es destrozada, triste, también molesta, ¿no? De que pues qué más puedo hacer, ¿no? Esa preocupación también, ¿no? Pues sí, he estado voy y vengo, ¿no? De terapia porque a veces por el tiempo no he podido darle continuidad a mi proceso terapéutico propio, ¿no? Pero pues también he intentado verles como personas, ¿no? Creo que eso es muy importante.
que tiene, ¿no? También, pues, este deseo de platicar, de contar su vida, ¿no? El poder escucharles, el poder acompañarles de una u otra forma, ¿no? Y pues también el decir, lo que más me genera como preocupación, ¿no? Es no generar más violencias, ¿no? Evitar afectarles, lastimarles, ver la forma, ¿no? El tacto, eso es bien difícil, ¿no? También respetar, hay, por ejemplo, familias o personas que no he tenido como una relación porque no quieren hablar de la enfermedad, porque para ellos es como algo de lo que no se habla o no quieren, ¿no? Mostrarlo. Hay otras personas que ya están totalmente han aceptado, ¿no? Como tú dices, es un proceso de aceptación y que entonces quieren, sí, claro, yo te doy la entrevista, sí, claro, puedes poner mi nombre, sí, claro, ¿no? Sin problema, pero sí es un proceso, sí, nunca me había, creo que enfrentado en trabajo, ahora sí que en las distintas investigaciones que he realizado, ¿no? A una situación tan cruda, tan compleja, ¿no? En donde yo sí he querido ahora intentar hacer incidencia, o sea, lo he intentado, ¿no? Ir a hablar pues de una u otra forma con ciertas instancias, instituciones, a lo mejor lo más que pues he logrado, ¿no? Pues sí es que a lo mejor sí se pasó un anteproyecto, pero pues ya después no se le da seguimiento, ¿no? O, bueno, pues si quieres te dono pañales, llévalos, ¿no? Me dicen, pero sí, también la indolencia, ¿no? De las instituciones me ha generado mucha frustración. Bueno, mientras que los demás preparan sus preguntas, yo te... Yakotzin, ¿quieres preguntar? Muy bien. Es que no encuentro las manitas. A ver. Lo siento. No, antes que nada, felicitarte. Tu trabajo es enorme. O sea, estás haciendo un mapeo de algo que es súper nuevo. O sea, tu etnografía es altamente compleja, ¿no? Y tiene diferentes dimensiones, diferentes espacios, diferentes escalas. Em, y bueno, yo te he estado escuchando y de repente me pregunto, cuando vas tocando un tema y otro tema y otro tema, porque al final de cuentas, como es algo tan nuevo, lo que estás haciendo, creo yo, es mapeando etnográficamente lo que sucede con esta enfermedad y estas comunidades. Escuchándote me preguntaba si hay algunos temas específicos en los cuales quieras profundizar, ¿no? O sea, por ejemplo, esta escala de las instituciones o la escala de la comunidad, como, o sea, tú lo estás diciendo, ¿no? Cómo la comunidad se ha ido adaptando. Ahora que nos mencionas este tema de la cooperativa mortuoria, es una adaptación, es una estrategia, es una forma de resistencia frente a la ausencia estatal. Y a su vez hay una respuesta discriminatoria, una respuesta todavía de prejuicios frente a las familias que tienen enfermedad, a pesar de que es una enfermedad, digamos que es cotidiana ya, ¿no? Es algo que forma parte de la comunidad, que es cotidiana, y aún así existen como todas estas percepciones de la discapacidad. Y yo me pregunto, bueno, tengo varias preguntas, pero la primera es acerca de si, como tienes ese mapeo tan general, si algún tema específico te ha llamado para profundizar. Y el segundo tema es referente a esto que te decía, ¿no? Ya se me olvidó la segunda pregunta. Ya se me olvidó totalmente, pero tengo una tercera. Es en términos de colaboración, porque efectivamente yo creo que te han dejado estar ahí y presenciar porque hay una gran relación de confianza y siempre está este tema de que te vas ¿no? Pero sí han intentado como hacer un diagnóstico y, no sé, tener incidencia con las instituciones o con la propia comunidad. Eran como las tres preguntas, pero la segunda ya se me olvidó, lo siento. Y creo que la segunda no sé si iba como más a las contradicciones, ¿no? Por un lado, la comunidad Sí, sí, sí. y Sí, apoya. ya, gracias por mencionarlo. No, iba hacia... me cuestionaba cómo es que todavía existe, porque, bueno, cuando uno vive en una sociedad donde, como la mestiza, ¿no? Como en Ciudad de México, donde la discapacidad no se observa, no es parte de nuestra vida diaria, también por los aislamientos sociales.
en esta comunidad donde ya lo integran a su vida cotidiana, donde es parte de su historia, donde es parte de sus familias, porque hay muchas personas que sufren estas enfermedades y que además, pues esto que decías, los cumpleaños es algo brutal, ¿no? Porque ya incorporan no solamente la enfermedad ni cómo vive la gente, sino las muertes por la enfermedad. Y entonces me cuestionaba por qué todavía sigue prevaleciendo esta idea del discapacitado como algo externo, como algo, como una alteridad vista desde el prejuicio, ¿no? Entonces como que no logro entender dónde, por qué, si es algo tan común y tan cotidiano en la comunidad. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, es algo muy amplio. De hecho, pues el primer tema que entré, ¿no? O que he intentado profundizar son los itinerarios terapéuticos, ¿no? ¿Cuál es el proceso desde el peregrinar diagnóstico, como pues muchas personas sufrieron mucho para acceder a un diagnóstico, luego cómo aceptan y cómo incorporan, pues sí, las terapias, ciertos elementos que pueden ayudarles, ¿no? En su día a día, en términos de salud. Y esta parte de, bueno, ese transitar, ¿no? Entre instituciones, entre pues las instancias del Estado, pero también entran las fundaciones civiles, eso podría responder la tercera, ¿no? Sí, de una u otra forma colaborando con una fundación y bueno, pues intentando tocar puertas, ¿no? De, bueno, vamos a hacer un anteproyecto de ley, ¿no? En el estado de Veracruz para que se haga un censo, para censar a las personas, pero también las necesidades, ¿no? De las personas, colocar, son tantas a nivel estado y por eso es importante que se den, ¿no? Ciertas atenciones a esta población. La idea era esta, ¿no? Que pues realmente uno piensa, sí, sí se puede, pero pues las cosas más concretas, pequeñas, ¿no? Pues fue con otro club, de otra asociación civil que es un club rotario, pues bueno, se rehabilitaron 16 baños, o sea, accesibles en las viviendas de las personas, ¿no? Ahí pues anduve ahí pues con otras personas de la comunidad solicitando apoyos, dinero, ¿no? Al gobierno, a ciertas personas de la sociedad también, ¿no? Pero bueno, son cosas así que digo, me hubiera gustado o me gustaría, la verdad es que sí me gustaría hacer un diagnóstico, ¿no? A lo mejor algo más trascendente, ¿no? Que pues sí está padre los baños, sí está padre las rampas, ¿no? E intentar gestionar pañales, ¿no? O apoyo en DIF estatal, o sea, hacer un poco esta gestión, pero sí creo que es importante hacer, como lo mencionas, un diagnóstico. Y sí, esta parte de también del, pues, de cómo profundizaría más, pues también ese de los itinerarios, pues sí, sí, ese artículo espero pues salga, es complicado porque lo mandé a una revista, pero si es como de nadie sabe del tema, ¿no? Entonces ha sido difícil encontrar evaluadores. Cuando he preguntado por qué no ha salido la evaluación, porque no nadie ha aceptado evaluarlo, espero que sea evaluado. Y el de cuidados, ¿no? El de las cuidadoras del agro veracruzano, que también he profundizado mucho en el tema de los cuidados, cómo se da, ¿no? A nivel familiar, a nivel comunitario. Y sí creo que es una comunidad donde hay una contradicción. Por un lado, sí hay esta parte bueno, ya están acostumbrados, habituados, ¿no? Hasta dicen, ya tiene ataxia, fulanita persona ya va a tener ataxia porque ya tiene la mirada, ¿no? Pero sí, o sea, y sí hay como una solidaridad en torno a vamos a celebrarle los cumpleaños o cuando mueren, ¿no? Que se organizan y todos, entre todas y todos resuelven, ¿no? El velorio, pero también a la par siento que hay todavía un como temor, ¿no? A cuando puedo ser yo o puede ser mi hijo o mi hija, entonces evitar de una u otra forma ya las relaciones como más de noviazgo, de parentesco, ahí es cuando se sale, ¿no? Ese proceso de estigmatización, de exclusión, o decir, híjole, es que viene de familia de ataxia y mejor retírate de ahí, ¿no? O sea, creo que eso es algo que todavía me falta profundizar más, creo que colocarlo más, ¿no? Esas contradicciones que hay en la misma comunidad, ¿no? De sí convivimos, pero no, pero mientras no me pase a mí, ¿no? Y como viven, pues día a día y ven, ¿no? La enfermedad cómo va avanzando, pues sí genera, sí ha habido la verdad, un miedo también colectivo, ¿no? Un poco el siguiente puedo ser yo, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, ese es otro tema. Algunos jóvenes han usado, pues acceden más a uso de drogas, de alcohol,
porque dicen, bueno, si me va a dar la enfermedad, o sea, si me voy a morir de la enfermedad, mejor me muero de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando aún no presentan los síntomas y cuando uno sabe, ¿no? Si pueden o no tener la enfermedad, pero decide mejor decir, yo me acabo mi cuerpo como yo quiera, ¿no? Antes de que la enfermedad me ataque. Entonces, ese tema que creo que va mucho por lo emocional y lo psicológico, no sé si tenga esa capacidad, ¿no? De a lo mejor es de la antropología adentrarme, pero pues lo pienso seguir explorando. Yo Ah, quisiera tomar la palabra. sí, No, correcto. no encontré nunca tampoco la manita para usar, pero bueno, ahí va. Eh, Ese tema de justo de la Ataxia 7 se volvió muy mediático, ¿no? De repente llegó una horda de periodistas y empezaron a sacar muchas notas, tanto a nivel país como internacional, ¿no? Por ejemplo, yo encontré algunas imágenes en el diario El País de España y así, etcétera. Incluso ahorita, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas hizo un concurso de periodismo y ganó una noticia sobre eso, justo sobre la ataxia. Se llama Ataxia, el mal que paraliza. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se han sentido las personas, voy a llamarlas de esta manera, afectadas por la irrupción periodística, ¿no? Porque a diferencia de la antropología, el periodismo suele ser más fugaz, más certero, con mucho mayor difusión y se siente más agresivo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros antropólogos hacemos el campo y nos tomamos el tiempo de estar con ellos. El periodista llega, está 2, 3 días, saca la información que requiere y ¡pam! Sale la noticia. Que no siempre eh, se maneja como la familia bueno, etcétera. Entonces mi pregunta es cómo se ha sentido la comunidad o al menos las personas afectadas por esta irrupción de los medios de comunicación. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque justo, ¿no? Hasta con Roger que me había mandado para el cartel de la presentación de mía, ¿no? Me mandó una foto que, no sé, alguien encontró pues sí, en la red, ¿no? De estos múltiples, pues, sí, periodicazos o notas, ¿no? Yo decía, no, yo no estoy tan de acuerdo de la forma en cómo, sí, puede ser muy agresivo, ¿no? La forma en cómo muestran la discapacidad, ¿no? Inclusive victimizando, revictimizando, sacando, ¿no? Además, pues sí, una nota que puede ganar o ha estado ganando popularidad, ¿no? Por el tema, porque se dramatiza, ¿no? Y eso creo, yo la verdad no estoy de acuerdo, ¿no? He tenido ahí discusiones, con algunos periodistas, ¿no? Por lo mismo, porque no me parece la forma y también ha generado una fragmentación en la comunidad, porque están las personas que sí quieren salir en los medios, sobre todo dos mamás que sí quieren y quieren hablar, ¿no? Y quieren, y también es válido, ¿no? Y existe la otra parte donde dicen, ay, no, nada más está haciendo la víctima, nada más quiere llamar la atención y por qué siempre sale ella en los medios y por habiendo más casos, ¿no? Y otros no, pues es que por su culpa siguen viniendo porque como les siguen abriendo las puertas y nos siguen viniendo a tomar fotos, ¿no? O a salir en los programas. Entonces sí hay como una división, ¿no? Aquellas personas que ya están habituadas, ¿no? A los medios y que por una u otra forma yo ahí respeto, ¿no? También tienen derecho si quieren dar entrevistas y también pues es una forma de estas personas también de que luego les reciban, ¿cómo les podría decir? Recursos, ¿no? Personas que ven la nota y dicen, ay, bueno, te dono, te mando para los pañales. Yo siento que también es una forma, ¿no? De acceder a cosas que no, pues, que es difícil acceder, ¿no? Económicamente hablando, pero sí ha generado eso, ¿no? Esas tensiones entre las personas que dicen, ya ven, por su culpa nos dicen que es el pueblo de enfermos, porque sí fue el mal que paraliza, ¿no? Yo de hecho, y eso es algo interesante que lo menciones, yo llegué a la comunidad porque vi uno de estos del mal que paraliza, fue el que leí y entonces investigué y sobre todo empecé a buscar si había pues trabajos en el área de la antropología, no encontré nada, entonces dije, bueno, pero sí fue algo por lo que me enteré de que existía esta comunidad, ¿no? Que sí es la más, digamos, focalizada. Hay otras comunidades, hay, como lo menciono, Tuzomapan, Cozautlán, Jico, Ecuatepec, o sea, en el mismo Jalapa hay familias. Claro, el origen
es de allá, ¿no? O sea, todas estas personas han salido de la comunidad, ¿no? Pero pues sí, creo que los medios ahí no lo trabajan, ¿no? El tema de la discapacidad desde el modelo social de derechos humanos no tienen esa perspectiva los periodistas, ¿no? Es a veces hasta lucrar, ¿no? Con la imagen de las personas con discapacidad y sus notas, claro que van a tener el boom, ¿no? Y van a ganar. Eso es algo que me ha costado, ¿no? El tener que eh, convivir con periodistas porque luego sí me han buscado a mí, ¿no? Para hacerme entrevistas y yo de, ay, pero ¿de qué forma? O sea, ya se les ha dicho, no estas fotos, no hagan tanta apología, ¿no? Del sufrimiento, del dolor, ¿no? O sea, como que eso es lo que a mí me genera ruido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos a ver si hay alguien más, yo te quería preguntar sobre lo que mencionaste de como muerte social, que me pareció muy fuerte, especialmente en estas comunidades relativamente pequeñas y donde el social juega un papel particular. Entonces, no sé si por lo que entiendo es como un concepto tuyo, ¿no? O no sé si ellos hablan de muerte social, pero no sé si puedes hablar un poco más del porqué de esto, si tiene que ver con el lado el trabajo, como mencionaste, y en estos pueblos trabajar, y particularmente trabajar para dar a otros es algo muy central. um, o si es más por la cuestión de tener familia um, eh, en un lugar donde, en estos lugares donde muchas veces ni eres considerado un adulto pleno hasta estar casado y tener hijos, ¿no? Y bueno, esto de que hay jóvenes que se van solo por el apellido, um, o qué tanto tiene que ver con algo que tal vez ocurre más en el contexto urbano, donde hay como un tipo de, um, bueno, estigma o perjuicio alrededor de las diferencias o discapacidades. O no sé, tal vez es una combinación de estas cosas, pero sí, si puedes hablar bastante. Y pues es algo más, un concepto, bueno, más mío, ¿no? La gente no lo dice de esa forma, aunque sí hay como esta idea de cuando llega el diagnóstico hacia la persona, pues la persona sabe que hay una muerte, bueno, no hay, como lo menciona Fer, ¿no? Un tratamiento, ¿no? Una idea de mejora, sino que pues va a ser degenerativo paulatinamente hasta que mueren. Yo lo que he visto, bueno, también los testimonios, ¿no? En torno a cómo era antes, ¿no? O cómo se vivía antes de la llegada de los investigadores y de los médicos, ¿no? A Tlaltetela, cómo vivían las personas con esta discapacidad derivada de esta enfermedad. Y bueno, lo que me mencionan son cosas que claro se han ido cambiando y se han ido matizando, pero que anteriormente era de, no, bueno, pues la dejaron a tal mujer, un caso, en un colchón afuera de su casa, a que ahí, pues digamos, ¿no? Se muriera, ¿no? Prácticamente. O sea, sí había esta idea de dejar morir, ¿no? O sea, eso es lo que he identificado porque me interesa también saber reconstruir la historia, ¿no? De cómo era antes a cómo se ha vivido actualmente. Ya actualmente, digamos, no podemos hablar de que les dejen morir, ¿no? Literalmente afuera de su casa, pero sí, sobre todo en el caso de los varones, hay muchos de ellos viven ya solos, o sea, viven aislados, dejaron de trabajar de sus tierras, no dejaron pues, hacer sus actividades
prácticamente, por ejemplo, pues viven de lo que las personas o su familiares más cercanos les acerquen, ¿no? Pero sí es algo que ellos mismos lo mencionan, ¿no? De que, bueno, es que mis tíos o otros adultos, cuando tuvieron la enfermedad, se encerraron y no jamás volvieron a salir, ¿no? Esa es otra de las cosas que me han señalado, se encierran y no vuelven a salir. Dice, nosotros ya, pues bueno, ya no nos encerramos, pero simplemente ya no podemos salir porque ya no nuestras circunstancias motrices o de movimiento, no veo, no puedo caminar, no puedo salir, ¿no? Pero sí es muy, muy terrible porque, pues sí hay, yo lo identifico, ¿no? O sea, de una u otra forma ha habido una idea pues sí, de dejar de formar parte, ¿no? De las actividades económicas productivas del pueblo, de las dinámicas sociales, ¿no? Familiares también. Muchos de ellos, bueno, de estos, sobre todo jóvenes con los que he trabajado de 30, 40 años de edad, sí tuvieron familia, pero también sus hijos e hijas les dejaron de visitar, ¿no? Y sus, por lo regular, parejas también les han dejado, ¿no? Entonces eso es algo también como una constante, sobre todo en el caso, pues sí, también de las mujeres, ¿no? Y de los varones, donde las parejas terminan también dejándoles y pasan al cuidado de, sobre todo, hermanas o madres, ¿no? Eso es algo que también he identificado y que pues sí está ahí planteado, es muy complejo, ¿no? Es complejo porque también entiendo, ¿no? Son personas, sobre todo los varones, se tornan muy agresivos, ¿no? O sea, patean a sus cuidadoras, les avientan la comida, pues se ponen a gritar, ¿no? Es muy complejo también cuidar y entiendo también, ¿no? Esa otra parte, ¿no? Del dejarles. Y, ajá, entonces esa parte es como, pues sí, colocar esta idea, ¿no? Sí, en esos contextos rurales, pues es más complicado, ¿no? También en las ciudades, obviamente, ¿no? Lo mencionas, la individualización, ¿no? Esta idea de la estigmatización. En contextos indígenas, por ejemplo, lo he visto de una manera distinta un poco, ¿no? Sí hay como una, digamos, aceptación ahí en torno a la discapacidad o se vive de otra forma, ¿no? Pero en este contexto particularmente sí he visto esta idea de la muerte, bueno, yo lo que identifico como una muerte social dada, ¿no? Por los integrantes de la comunidad. Just, Creo que um, hay un mensaje en el chat. sí, 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 no, es comentario más pregunta que dice muy buena exposición, seguiré tus trabajos para comprender mejor las discapacidades, sobre todo para tener marcos de referencia que me ayuden a entender los casos de discapacidades en comunidades tojalabales de municipios fronteras en Chiapas. Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario para Andrea? Sí, a ver, sí. Ah, sí. Justo, o sea, hay dos categorías que trabajas en tu trabajo, bueno, que es enfermedad y discapacidad, ¿no? Y luego yo he encontrado como estas discusiones, ¿no? Entre que si la enfermedad no se puede considerar discapacidad. Entonces, tú con tu experiencia con esta comunidad y también el cómo ellos se nombran, o sea, si hay esta separación de discapacidad de enfermedad o, o cómo es ahí, ¿no? Sí, es eso, es algo también cuando me adentré al tema, sí fue muy complejo porque efectivamente, ¿no? Desde los estudios críticos en discapacidad decimos, a ver, la discapacidad no es una enfermedad, ¿no? Pero existen enfermedades que generan discapacidades y eso no lo podemos, o sea, negar, ¿no? Aunque quisiéramos echarnos un rollo, no podemos porque pues ahí ya hay elementos, pues, no sé, sonará muy cuadrado, pero científicos, ¿no? Que establecen, pues hay enfermedades crónico-degenerativas que devienen en discapacidad, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, las personas, al menos en la comunidad, pues siempre ellos sí usan mucho el término pacientes de ataxia, ¿no? Así como así se nombran, ¿no? O enfermos de ataxia. Entonces es el que usan más, ¿no? El de enfermedad, el de
Pero, por ejemplo, el de discapacidad lo utiliza mucho, y eso ya lo había visto en las comunidades indígenas, donde también el concepto como tal no existe, o sea, pues, ¿no? Hay que hacer traducciones, por ejemplo, al náhuatl, ¿no? Hay distintas formas de nombrar distintas discapacidades, ¿no? O sea, hay palabras para decir que una persona es sorda, una persona es ciega, una persona es... Entonces, la discapacidad es un concepto, pues sí, proviene de anglosajón, disability, ¿no? A su traducción al español. Y en el caso de comunidades indígenas y en este caso también de las comunidades del agro veracruzano, se asumen o usan el concepto de discapacidad cuando hay que tramitar justamente el programa de bienestar, ¿no? Es ahí algo que está más vinculado al acceso a este apoyo económico o como lo podemos nombrar, ¿no? Transferencia de beca, ¿no? De apoyo de parte del gobierno. Es ahí cuando sí se usa, ¿no? Pues para poderse nombrar, ¿no? Desde ahí y acceder a algo. Pero por lo regular usan más el término de paciente de ataxia o enfermo de ataxia, es lo que más ellos sí se asumen como personas enfermas, ¿no? Y había también yo pensado en tal vez el problema tuyo en este sentido de, por ejemplo, dices que eres integrante del grupo de trabajo de Claxo sobre discapacidad, pero no sé si ellos aceptan tu trabajo por otro lado, antropología más preocupado por enfermedades, tal vez luego no son estos tipos de enfermedades. Entonces, como uno de estos temas que se queda un poco fuera de sí, pues los grupos de trabajo en la Y, disciplina. y justo qué bueno que mencionas eso porque así me siento últimamente, ¿no? Tanto cuando he ido ahora presentado con colegas del área de antropología médica, me dicen, bueno, nosotros estudiamos más pues diabetes, VIH, ¿no? Enfermedades, digamos, que tienen, pues sí, que es una problemática que afecta a muchas personas en todo el país, ¿no? En el caso mexicano. Y en el caso de la discapacidad, pues sí, ¿no? El trabajar estas enfermedades o hablar de enfermedad, pues no, entonces sí estoy como que intentando ahí, eh, pues conciliar o también, no sé, proponer algo nuevo, ¿no? Algo diferente, ¿no? Que no se ha explorado ni desde la antropología médica ni desde los estudios críticos en discapacidad, ¿no? Creo que eso es ahí lo que estoy intentando hacer. ¿Tú crees? Bueno, no sé si algo más que quería decir algo. Cuando hablas de esto, de hecho me acuerda de un caso en el pueblo de Tepetlaostoc, en el Estado de México, donde, bueno, esto no fue mi tema de estudio, pero una familia ahí con el cual yo estuve bastante cercano, ah, pues toda una serie de hermanos tienen una enfermedad hereditaria, ¿no? Y sí han mencionado un poco que ah, está tal vez en algunas otras familias. No sé si piensas que estos tipos de casos en el México rural podrían ser incluso todavía más frecuentes de lo que pensamos o sabemos. Sí, bueno. Sí, evidentemente yo organicé en 2022 un foro sobre enfermedades raras y discapacidad en el caso veracruzano y aquí asistieron, de hecho estuvo loquísimo porque vino personas de la comunidad, los investigadores que están trabajando desde la genética y yo unos genetistas que también invité de Veracruz, ¿no? Y se decía mucho que el genetista que trabaja en una institución de salud pública en Veracruz, de que a él le han llegado muchísimos casos, tiene muchísimos casos de enfermedades genéticas, crónico-degenerativas, ¿no? No solo la ataxia, sino que hay varias. Y entonces vino, también invité al que es actualmente pues el director de la unidad de diagnóstico de enfermedades raras de la UNAM, que es el doctor Carlos Centeno, una eminencia, ni tres, bueno, llegaron puras eminencias ahora sí que llegaron a un espacio de antropología, que eso fue como muy interesante, ¿no? El juntarnos y el dialogar.
Y Carlos decía, el doctor Carlos decía que él también había identificado enfermedades, creo que también por Estado de México, ¿no? Y que él había encontrado que muchas de estas personas decidían pues seguir casándose, ¿no? Relaciones de parentesco entre familias endógenas para no perder las tierras. Y entonces me decía, sí, por eso hay que dialogar con los antropólogos. Ujú. Sí, porque, bueno, no son estrictamente endógamos los pueblos indígenas campesinos en México, pero sí hay una tendencia así, ¿no? Entonces, uno sí puede imaginar que justo enfermedades hereditarias podrían ser particularmente problemáticos. Sí, sí, sí. Sí, y además, bueno, también sí, el tema de las tierras, pero el tema también de las ubicaciones geográficas donde, pues como en Zongolica nos dice, me decían mucho algunas personas, pues dicen los doctores que nos casemos con alguien más, pero pues ¿con quién nos vamos a casar? Si aquí vivimos, no podemos salir, ¿no? O sea, no, ellos no decían, pues ¿con quién me quieren que me case? ¿No? Y yo, claro, ¿no? ¿Cómo vas a conocer una pareja de otro lado? Sí, sí, sí. Sí, no es algo ah, complicado. Um, bueno, entonces, ¿algún otro comentario, pregunta para Andrea? Y nada más una pregunta rápida. Es Sí, que sí, sí, has por mencionado favor. varias veces el tema del acceso a la tierra. Yo trabajo acceso a la tierra de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces quería preguntarte por qué lo estás mencionando tanto. Ah, bueno, acá pues veíamos por el caso de que para tenerla, digamos, no perder las tierras, ¿no? Que quedara entre, por ejemplo, entre familias, ¿no? Ciertas, en lugar de casarme con alguien más, pues mejor mantengo las mismas tierras de mi familia, entre nosotras. Bueno, eso es lo que se plantea en algunos casos, ¿no? En este caso, acá no tanto, ¿no? O sea, en Veracruz yo no creo que sea tanto por el acceso a las tierras, el no perder las tierras que se hacen esas relaciones de parentesco, sino por temas de que mucho tiempo de verdad estuvieron aislada esta comunidad. Solo se comunicaban entre Barrancas con otras comunidades aledañas, ¿no? Y entonces la mayoría tienen ancestros en común. Fueron 3 o 4 familias las que formaron Tlaltetela, ¿no? Y de esas 3 o 4 familias vienen todos. Fíjate que el tema de las tierras es otro tema, bueno, que estoy explorando con el tema de discapacidad, pero eso es de otra investigación aparte, ¿no? Porque tengo colegas indígenas con discapacidad, que están ahorita pugnando por acceder a tierras, porque en el caso de Oaxaca, ellos no acceden a tierras porque tienen que hacer cargos comunales y dicen ellos, ¿y cómo hacemos ciertos cargos comunales? Sí, pues implica, ¿no? Tanto trabajo o implica dinero y nosotros no tenemos ni los recursos físicos, ¿no? No podemos hacer como esta carga de trabajo o los recursos económicos, ¿no? Entonces, ahorita están haciendo, y me parece muy interesante, ¿no? Que se discute el acceso de las personas con discapacidad a la tierra. ¿No? Porque muchas de estas personas quedan por fuera, ¿no? No tienen acceso. Acá, por ejemplo, bueno, lo que yo veo los campesinos con ataques es que han perdido sus tierras o las dejan que las trabaje alguien más a cambio de que de verdad les den 1 o 2 platos de comida al día, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que no se ha trabajado mucho, que a mí me da mucho gusto pues de estar como colaborando y con colegas indígenas, campesinos con discapacidad que quieren poner la problemática, ¿no? Que quieren decir, oiga, nosotros no nos están dando pues tierra, ¿no? Sí, sí. Sí, Eh, sí, justo ahorita que hablan como de las relaciones, como los matrimonios o seguir como teniendo hijos que tengan, en este caso, la ataxia, me recordaste, ¿no? Como ahora estoy trabajando con personas con baja visión y ceguera en la Ciudad de México y justo empiezo a ver generaciones, hasta 3 generaciones, donde se casan, tienen hijos y, por ejemplo, hay gente con retinosis pigmentaria, ¿no? Que también es esta enfermedad rara y me causa como, no sé si, o sea, me parece que es como algo de resistencia, porque por un lado está el discurso genetista, que tú también mencionabas, que dice, no, pues hay que hacer todo hacer campañas inclusive, ¿no? Supongo
para que no tengan hijos, ¿no? Y que no prevalezca esta enfermedad. Y por otro lado tienes a la gente casándose, ¿no? Y teniendo hijos y luego unos dicen, no, pues a mí no me gustan convencionales, a mí me gustan de aquí, del mundo de los ciegos, ¿no? Y pues finalmente están teniendo hijos que eventualmente pues desarrollan esto, ¿no? Ya sea, es la retinosis y la otra, glaucoma. Glaucoma. Que yo creía que solo era, bueno, esa no es rara, pero también es hereditaria, Sí, ¿no? es Entonces, hereditario, el glaucoma. Sí, sí, no, y esta parte es importante, ¿no? Mencionarla porque, pues, lo que me han mencionado también muchas de las personas de Tlatetela es, bueno, es que la verdad, nosotros no tenemos la culpa, la tuvieron nuestros antepasados porque se casaron entre ellos y todos venimos de ahí. Y pues, aunque no quieras, por ejemplo, yo no sabía, pero resulta que sí soy como prima segunda de mi esposo, ¿no? Porque teníamos, creo que, los mismos bisabuelos. Entonces, así se van haciendo ellos analizando y dicen, no, pues todos venimos de los mismos ancestros, ¿no? Y eso es algo que pues ya está, dice, y además ellos dicen, y en el corazón no se manda, ¿no? Si te enamoras, y ellos también hablan mucho del amor, por ejemplo, ¿no? Y creo que también eso pasa mucho, pero claro, es con los sordos, ¿no? Que los sordos además tienen su comunidad, su lengua y su cultura. Y yo había escuchado a una colega sorda también que estaba en un congreso que se quejaba mucho de que cuando tuvo a su, creo que segundo hijo sordo, en el hospital los médicos le dijeron que que ya no tuviera más hijos porque iban a ser sordos, ¿no? Y ella decía, pues, ¿y cómo esperaba que nacieran? Dice, sí, mi esposo y yo somos sordos y es una cultura distinta a ustedes oyentes, ¿no? Pero no por eso nos van a decir no tengamos más hijos sordos. Ajá, que porque decían, ya no traigan más hijos sordos a este mundo. Y ellos decían, pero para nosotros no es una bronca. Es nuestra vida, es nuestro día, es nuestra cultura, ¿no? Es una forma distinta, ¿no? Entonces creo que es sumamente, a ver si cuando nos metemos a las relaciones de parentesco, ¿no? Y es, también ahí yo siempre lo menciono, ¿no? Siempre desde un enfoque de derechos, también el tema de si deciden o no tener hijos, porque ese es otro tema, ¿no? Sí se puede hacer, sí se puede identificar si un feto tiene ataxia con una prueba durante el embarazo, pero son personas sumamente que el aborto es algo que no entra en su esquema, ¿no? Entonces sí le he preguntado a mujeres, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un hijo o hija, bueno, si tú te embarazas y te das una prueba y te dicen, ¿no? Que tu hijo o hija tiene ataxia, ¿qué haces? Lo tengo. Y lo tengo. Ella dice, aunque ya he perdido familia y sé que es horrible, lo tengo, ¿no? O el tema de, bueno, si Dios quiere, me va a mandar un hijo sano, ¿no? También esto es como es la voluntad de Dios. Y ese es otro tema, ¿no? Entonces los genetistas, claro, que entran en esta idea de hagamos una ley para prohibir que sigan teniendo hijos o que se sigan casando. Y yo, no, bueno, eso es eugenesia, ¿no? Finalmente. Bueno, un comentario aquí de Oscar Castro. Felicidades por la investigación y por la presentación de resultados. Sin duda muy pertinente para reflexionar sobre las implicaciones culturales y derechos humanos de quienes presentan estas difíciles enfermedades. Muy bien, sí, Oscar, que también ha hecho trabajo de campo en el Veracruz rural, pero bueno. Sí, no, yo creo que se conecta de una manera interesante con muchos temas tradicionales de la antropología, como el parentesco y sí, sí, sí. Bueno, um, y bueno, pues entonces pues ya está acercando a las 5, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más. Ok, pues muchísimas gracias, Andrea, A ustedes. por compartir tu trabajo tan interesante. Gracias, Fer, por tus comentarios. Um, y, y bueno, si tenemos tu permiso, pues como viste, lo grabamos y lo subimos a la página de Facebook y YouTube. Ok. Sí, luego te mandamos la link en caso que tú lo quieras compartir con alguien más. Ok. Muchas gracias por el espacio de verdad y la escucha y los comentarios. Muy bien. Bueno, entonces, pues seguimos en contacto. Fíjense, nos vemos. gracias. Bye. Gracias.